Ahí está Lalito. En la repetición está el aprendizaje. No nos es molesto escribir las mismas cosas, pues es una garantía para todos. Aleluya, es una aseguranza. Una aseguranza. Fíjese que cuando nosotros somos positivos, nosotros somos bendecidos, porque la repetición, en vez de hastiarnos, en vez de eh, aburrirnos, nos debe de abrir el entendimiento. Mire, es una garantía, esa es una aseguranza. Cuando Pablo le dijo a sus discípulos, él les dijo, a mí no me es molesto repetiros las mismas cosas, aunque para vosotros es seguro. O sea que no está diciendo que a ellos los aburría, sino que les aseguraba, les garantizaba eh, el poder asimilar toda la verdad. Gloria a Dios. Entonces les decía que estamos en el capítulo 10 y estamos en los versículos del 1 al 18. No he pasado todavía eso. Quiero ver si hoy termino esa parte para que ya mañana entremos al versículo 19 y así buscando cómo seguir adelante. Fíjense que aquí en Hebreos, en el capítulo 10, dice, porque, en el versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Pablo habla mucho eso de acercarnos, hermano, de acercarnos, acercarnos. Fíjese que aquí en Hebreos desde el capítulo 4 y versículos 16 habla de acercarnos, en el 7:25 habla de acercarnos, en el 10:22 habla de acercarnos, en el 11:6 habla de acercarnos, y aún en el 12:22 al 24 dice, no os habéis acercado, o sea que parte de su lenguaje es que nos acerquemos. Y tenemos que captar porque él usa muchas analogías, él usa muchos antropomorfismos, usa muchas expresiones. ¿Se acuerda que una vez hablamos de eso, que Pablo usa muchas expresiones que la gente cree que ya las entendió? Y al darse cuenta, al seguir leyendo y leyendo, uno se da cuenta que no ha entendido bien al apóstol Pablo. Pero Dios nos mantiene a nosotros estudiándolo y estudiándolo para entenderlo. Yo sé que algunos de mis oyentes quizá digan, no, hermano Carrillo, disculpe, pero Hebreos no fue escrito por Pablo. No, si yo ya les dije que según los historiadores se lo atribuyen a 10 personas. No es fácil atinarle quién la escribió si los escritores, los historiadores se la atribuyen a 10 personas. Pero nosotros los que estudiamos la Biblia como siervos de Dios, que estamos siempre leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo como disco rayado, nos damos cuenta que el estilo del escritor de Hebreos se parece tanto a Pablo, se parece tanto que uno dice, no, esto lo escribió Pablo. Y como eso no es pecado, no es pecado pensar en voz alta. Yo siempre he creído que Hebreos lo escribió Pablo. Usted decide a quién le pone y no es pecado al que le ponga. Así que eso ni te hace mejor cristiano ni peor cristiano, porque muchos alegan esas cosas y debaten esas cosas y nosotros mejor sigámonos instruyendo en la palabra. Hoy vamos a hablar de que el fin de los sacrificios del antiguo pacto es el sacrificio de Cristo. El fin de los sacrificios del antiguo pacto es el sacrificio de Cristo. Dicho en otras palabras, el sacrificio de Cristo reemplaza todos los sacrificios del antiguo pacto. Hay un versículo que muchos no lo saben interpretar debido a que no tienen mucha experiencia en el panorama bíblico. Pero cuando uno tiene experiencia en el panorama bíblico, se le hace más fácil interpretar ciertos pasajes. Como por ejemplo, Daniel 9:27 es muy mal interpretado por los cristianos, pero es debido a que no tienen experiencia en la lectura de su Biblia. Fíjate que cuando uno tiene experiencia en la lectura de su Biblia, uno se acuerda de todas las historias que están en la Biblia. Se acuerda de
todos los incidentes que están en la Biblia, porque hermano, después de tener muchos años de ser cristiano uno y leer la Biblia diariamente, cuando alguien habla de un pasaje, uno sabe que ahí está. Mira, lo peor que le puede pasar a un cristiano que tiene, por decir algo, 10 años de ser cristiano, es que alguien lea un pasaje de la Biblia y él diga, nunca había oído esa expresión, nunca había leído esa parte. Eso es triste, hermano. Después de 10 años no conocer tu Biblia, hermano, eso es triste. Y eso le pasa a muchos con Daniel 9:27. Fíjate que en Daniel 9:27, si tú tienes un poquitito de experiencia en la lectura de la palabra, mira cómo dice Daniel 9:27. Dice, y por otra semana, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Fíjate pues. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Solo aplica un poquito de tu experiencia cristiana y de la lectura de la palabra de Dios. Si tú compras comentarios del libro de Daniel, o sea, de teólogos, hombres que entre comillas se supone que deben conocer la Biblia por ser teólogos, porque ellos se han graduado en seminarios, ellos se han graduado en institutos bíblicos, ellos han estudiado teología, la ciencia de Dios. Y fíjate que cuando tú los lees, los comentarios que ellos escriben, y te estoy hablando de doctores, no te estoy hablando de hermanitos insignificantes como el hermano Gilberto, no. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Fíjate que dicen ellos que el anticristo, fíjate, solo por no tener un espíritu recto para interpretar la Biblia, ellos dicen que aquí en este versículo, que el anticristo va a confirmar el pacto con muchos a la mitad de la semana. O sea que ellos desarrollan que la última semana, a pesar de que no dice la Biblia la última semana, mira cómo dice, y por otra semana, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Si tú aplicas lo correcto a este contexto, Dios está determinando 70 semanas para el pueblo de Israel. O sea que el pueblo de Israel, Dios determinó su historia a través de estas 70 semanas. Y durante esas 70 semanas, Dios bendiga a Pastor Ernie, está en Aruba, allá cerca de Suramérica, en una de las islas. Por ahí anda el Pastor Ernie. Saludos, Pastor Ernie. Lo saluda el hermano Carrillo desde aquí, de la gran metrópoli de Los Ángeles, California. Saludos a nuestro pastor Ernie. Anda con su esposita por allá, por Aruba. Gloria a Dios. Qué bueno. Bueno, regresemos a nuestra lección. Les decía que los teólogos hablan de la última semana, aunque la Biblia no dice que hay última semana. Fíjate que no dice la Biblia que hay última semana, pero los hermanitos son tercos. Y los respetamos, pues, porque nosotros tenemos que aprendernos a respetar y a amar, aunque no estemos de acuerdo en algunas cosas. Porque hay hermanos que les gusta pelear cuando no están de acuerdo con algo que dice otro siervo. Yo lo único que te puedo decir es que Dios nunca ha dicho que hay una última semana. Nunca, nunca. Lo que sí dice Dios es que hay otra semana. Y si la tomas como tal, como otra semana, pues tu entendimiento va a ser cambiado. Ya no vas a pensar igual porque todos los teólogos piensan en la última semana y dicen que esta última semana, que la mitad es el pacto que va a ser el anticristo.
Fíjate que así lo interpretan, pero porque no hay sencillez de corazón. No hay sencillez, mira. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Yo te pregunto, ¿quién está dando las 70 semanas? Es Dios. Dios en el versículo 24 le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Si Dios te va a revelar cómo van a transcurrir esas 70 semanas, ¿cómo es posible que nosotros digamos que la última, que es del anticristo, que 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación? Hermanos, por favor, no seamos ingenuos, no seamos, hermanos, descuidados. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? Nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Cristo. Él va a confirmar el pacto con muchos. ¿Cómo va a ser que el anticristo confirme un pacto, hermano? Si aquí se está hablando del pacto que el Señor le dice a Israel, que es un pacto que Él va a hacer con ellos en los últimos días. Mira, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea que hay otra semana para confirmación de pacto. O sea que si usted entiende cuidadosamente, se va a dar cuenta que esa otra semana, a la mitad de ella, hacen cesar el sacrificio y la ofrenda. Por eso les dije, estamos hablando de que todos los sacrificios del antiguo pacto son reemplazados por el sacrificio de Cristo. Eso sí es bíblico. Y eso está bajo el contexto del panorama bíblico, que el fin de los sacrificios del Antiguo Testamento es el sacrificio de Cristo en la cruz, el cual, mira cómo dice Daniel, que a la mitad de la otra semana. Y por eso yo le doy gracias a Dios, hermano, porque la mitad de la otra semana ya se cumplió en la primer venida de Cristo. Porque cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él fue a la cruz del Calvario a la mitad de la otra semana. No hay complicación, hermano. A la mitad de la otra semana, Él fue a la cruz. Y con ese sacrificio de Él hizo cesar todos los sacrificios que hacían los israelitas. Aleluya. Mire, esto es precioso. Por eso te dije, si alguien no tiene experiencia en interpretar la Biblia, te va a meter gato por liebre. A la mitad de la otra semana hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces la mitad de la otra semana no puedes decir que es la mitad de la última semana y mucho menos decir que es el anticristo. Si aquí se está hablando de una confirmación de un pacto, confirmación. Gracias a Dios que ahora nosotros al estudiar Hebreos entendemos lo que es un pacto. Se recuerdan, ¿verdad? Que Dios primero da promesas. Después de promesas, Él da juramento. Y cuando Él juramenta sus promesas, Él las vuelve pacto. Y cuando hay intervención de muerte de los herederos, entonces se vuelve testamento. Y nosotros, gracias a Dios, que al entender, por eso les dije, es bien importante leer la Biblia diariamente. Porque al leer la Biblia diariamente, tú estás familiarizándote con los conceptos que están en el corazón de Dios y no en los conceptos de la teología ni de la adivinación de los hombres. A la mitad de la otra semana hace cesar los sacrificios y las ofrendas. Tú puedes poner la cruz del Calvario a la mitad de la otra semana. Exactísimamente a los 3 años y medio de ministerio de Cristo, que es la mitad de la otra semana, Él hace cesar los sacrificios y las ofrendas. Entonces la otra semana
La mitad de ella se cumplió en la primera venida de Cristo. Si quieres entender mejor esto, busca información de las 70 semanas donde el hermano Carrillo las enseña. Tú puedes encontrarlas ahí en los estudios del hermano Carrillo, puedes encontrar las 70 semanas de Daniel, o algunos de ustedes tienen el folleto que escribí hace como unos 25 años, el retorno inminente del Señor Jesucristo. Y te vas a dar cuenta que cuando uno es sencillo, uno entiende la Biblia. Estoy hablando de esto por la repetición, porque hoy vamos a descubrir algo. Hoy vamos a descubrir que el capítulo 10 es la repetición del capítulo 8 de Hebreos. Pero si nos mantenemos en esta repetición, mira qué lindo, sin manipulación, sin ninguna gimnasia espiritual para engañar con artimañas, la mitad de la otra semana es el ministerio de Cristo. Y si tú lees bien, porque leer bien es entender lo que se lee, lees la segunda parte de Daniel 9:27 y te vas a dar cuenta que la segunda parte es la gran tribulación. Así que no hay nada de pierde, nada. La otra semana, la mitad es el ministerio de Cristo y la otra mitad es el ministerio de la iglesia durante la gran tribulación. Eso, hermano, para muchos es una incógnita. Muchos ni siquiera la entienden, pero mira la perspectiva profética que está incluida en Daniel 9:27. Así se llama, perspectiva profética, porque en la primera venida de Cristo sucedió la mitad de la otra semana y la otra es hasta después, después. Cuando la palabra después aparece aquí, está, valga la redundancia, después de la mitad de la otra semana. Cuando Cristo va a la cruz del Calvario, Él hace cesar los sacrificios y las ofrendas. Después, un lapso de 2000 años. Porque Hebreos te lo garantiza, dice, después de muchos días, dice, haré pacto. Después de muchos días haré pacto con Israel. ¿Con quién confirmó el pacto en la primera venida? Con todos sus fieles, todos sus fieles. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el anticristo. Y por eso es que se confunden en este pasaje. Porque sí está incluido aquí el anticristo, pero no él no maneja esta otra semana, la maneja el Espíritu Santo. La maneja Dios. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el anticristo. ¿Para qué? Para que venga la consumación, para que lo que está determinado se derrame sobre el anticristo, o sea que lo va a destruir el Señor. Claro que va a usar al anticristo en los últimos 3 años y medio porque nos tiene que perseguir si es que nos quedamos. Si alguno de nosotros se queda para la gran tribulación, tiene que servir a Cristo, no tiene que dejarse marcar de la bestia, porque a la bestia la va a destruir Dios, pero la va a usar como un filtro para que los cristianos den la altura, porque el justo con dificultad se salva. En el mundo tendréis tribulación, pero no temáis, yo he vencido al mundo. ¿Te das cuenta la diferencia que hay cuando uno tiene experiencia en la interpretación de la palabra? No hay nada de complicación si tienes experiencia. Ahora, si no tienes experiencia, no le hayas ni la pata, ni las patas, ni la cola, ni la cabeza a este asunto. Pero cuando tú tienes un panorama bíblico en tu mente, hermano, ¿te acuerdas que en otras lecciones anteriores y cuando estudiamos Génesis, yo les dije que nosotros tenemos que tener un panorama general del mensaje bíblico? Yo me recuerdo que hasta usamos la expresión que se usa en inglés, bird eye. Tenemos que tener un bird eye. Un bird eye es ver las cosas desde arriba, desde su principio hasta su fin. Bueno, qué lindo es esto. Qué lindo es esto porque con la experiencia que Dios te da al leer la Biblia, solo con leerla tú puedes adquirir mucha experiencia.
Only when you read the Bible you can get experience. Remember I said that sometimes when we hear something from the Bible, sometimes we don't know it because we don't read it daily. But if we read the Bible daily, anytime if somebody speaks about something in the Bible, we will catch it right away. Lo vamos a agarrar porque nosotros leemos la Biblia. Lee tu Biblia, hermano. El mensaje de hoy debería de ser, lee tu Biblia, hermano. Ya deja esa raganería, ya deja esa pereza. Read your Bible, pray every day, dice el canto. Read your Bible, pray every day. Pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day. Tan, ta, tan, tan, tan. Glory to God. Porque la ley teniendo la sombra. Fíjate, hermano, que la ley es sombra. La ley es sombra. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Entonces te dije que el capítulo 10 es una repetición del capítulo 8 de Hebreos. Siempre que la Biblia repite algo, nosotros podemos asumir que es de suma importancia lo que se va a tratar. ¿De qué se trata nuestro pasaje el día de hoy? Lo que vamos a considerar, mira, hermano, se me traba la lengua. Lo que vamos a considerar hoy es el sacerdocio todo inclusivo de Cristo. ¿Sabías que Cristo tiene un sacerdocio todo inclusivo? Fíjate, por medio de ese sacerdocio, nosotros nos damos cuenta que Él puso fin a nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios que Él puso fin a nuestros pecados de una vez para siempre. Alabado sea el Señor por esto. Este sacerdocio de Cristo reemplazó todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Por eso te leí con mucha insistencia Daniel 9:27, porque ese sacrificio puso fin a todos los sacrificios. A la mitad de la semana, a la mitad de la otra semana, hizo cesar los sacrificios y las ofrendas. ¡Wow! Fíjate, cuando Cristo murió en la cruz, Él se murió a la mitad de la otra semana, que son 3 años y medio de ministerio. Y en ese tiempo que Él estaba muriendo en la cruz, los judíos presentaban sacrificios en el templo. Ellos allí presentaban sacrificios, pero el sacrificio de la cruz señalaba al templo religioso y decía, finish, no more sacrifices, no más sacrificios, it is finished, ya se acabó. No hicieron caso, ellos siguieron sacrificando. ¿Sabías tú que ellos siguieron sacrificando por 70 años? Tercos. Daniel les dijo a la mitad si ellos hubieran puesto atención a la profecía decía que cuando Cristo muriera en la cruz se acabaron los sacrificios de animales. Pero ellos siguieron tercos. ¿Y qué pasó a los 70 años? Vino un emperador romano, vino Tito, y les destruyó totalmente toda la ciudad y el templo. No dejó piedra sobre piedra. Yo, mire, me quedo asustado. Jesús mismo les profetizó, les dijo de eso. No va a quedar piedra sobre piedra. Les deshizo de una vez el lugar donde ellos querían seguir con su religión. Hoy siguen en lo mismo, un muro tienen ahí, un pedazo de pared les quedó nada más de ese templo. Y ahí están, miren, ahí están siempre agachándose así. En vez de agacharse, miren para arriba, miren al Cristo que está sentado en el trono de Dios. Aleluya. Tú lo has visto, hermano. Tú no tienes necesidad de irte a orar a un muro. Tú no tienes necesidad de ir a un lugar. Dice que no es un lugar el que él está buscando.
¿Te acuerdas cuando él tuvo un diálogo con la mujer samaritana? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que la mujer samaritana tenía una pregunta y le dijo, Señor, ¿dónde es verdaderamente donde hay que adorar? Porque mira, Señor, a nuestros padres les enseñaron que aquí en este monte, y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén. ¿Y qué le contestó el Señor, hermano? Le dijo, mira, mujer, la hora es y la hora ha llegado de que los adoradores, ni en Jerusalén, ni en este pozo, ni en este monte, no, en el monte Gerizim ella creía que ahí era, y por eso le preguntó, ustedes dicen que en Jerusalén y nuestros antepasados dicen que en el monte Gerizim, ¿cómo está ese asunto, Señor Jesucristo? Y él le dijo, mujer, mira, es en el espíritu. Dios está buscando adoradores, no adoradores que vayan a un monte, no adoradores que vayan allá a una pared, hermano. Esa clase de adoradores no los está buscando Dios. Por eso ten cuidado qué clase de adorador eres tú, porque algunos, me voy a ir a la montaña, me voy a ir a un retiro. Hermano, los retiros son para ir a tener comunión con los hermanos, hombre, a comer con ellos, a hacer ejercicio con ellos. Esos, los retiros no son para qué. Si para orar, mejor que enciérrate en tu casa y allí confiésale a Dios todos tus pecados y todas tus faltas, y ahí te va a levantar el Señor, hermano. Y no me tomen a mal porque algunos dicen, ay, el hermano Carrillo no cree en los retiros espirituales. Ya vieron que les dije que el hermano Carrillo no cree en el Espíritu Santo. Hermano, yo creo más que tú, hombre. Yo creo más que tú. Lo que te estoy diciendo es que debemos de entender lo que es sombra y lo que es realidad. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Eso le dijo a la mujer samaritana, mujer, mira, la hora ha llegado, no es ni en Jerusalén, ni en el monte Gerizim, es en el espíritu de la persona. Muchos usan ese pasaje para hablar de otras cosas, no, la realidad es que para ser un verdadero adorador tenía que abrir uno su espíritu para que Cristo en resurrección entrara dentro de uno y uno se volviera un templo donde Dios tiene su descanso, su presencia. Gracias, Señor Jesús. Entonces hoy estamos hablando pues de todos estos asuntos. Estamos hablando, hermano, que el Señor Jesucristo con el sacrificio hecho en la cruz reemplazó todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Y en este contexto la declaración es del capítulo 31 de Jeremías. Sí, cuando nosotros leemos aquí en el verso 16 y 17. Lee conmigo, por favor. 10, 16 y 17. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Oh, mi hermano, mira, Daniel 9:27 es tan precioso, hermano, tan precioso, porque te ayuda a entender el pacto. El pacto es Dios quien lo hace. El pacto es Dios. Él hizo pacto en su primer venida y Él va a hacer pacto en su segunda venida. Mira, qué tremendo. Muchos no ven eso. Con Israel no ha hecho pacto. No ha hecho pacto. Tenlo bien claro. Cuando dice que a la mitad de la otra semana hace cesar los sacrificios y ofrendas. Fíjate, qué tremendo. Porque el Señor despliega el nuevo pacto. Él lo despliega. Él habla. El Señor mismo dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Pero Él no dijo, atención, en este momento que estoy haciendo esto, estoy haciendo pacto con los gentiles. No dice eso. El Señor Jesús no dijo que cuando Él iba a morir en la cruz, estaba haciendo pacto con los gentiles. Él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, del nuevo pacto. El nuevo pacto se abraza por fe. El nuevo pacto, el que lo cree es por fe. Es como que pusieran en la mesa. En la mesa ponen la copa del vino y el pan.
Él le dice a sus discípulos, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Ahora fíjense pues, el pacto se puso sobre la mesa. Sobre la mesa está la copa y el pan. Y el Señor dice, el que quiera, agárrelo. Judío o griego, agárrelo. Si usted es creyente, si usted es de fe, agárrelo, abrácelo. Ay, me gusta mucho porque les digo a los hermanos, en estos mensajes que he aprendido de Hebreos, les digo que somos los metiches. Pero por supuesto que con el buen sentido de la palabra, porque esta clase de metiche fue escogido y predestinado. Pero por eso es que nosotros no lo sabemos, porque el pacto no fue así puesto, hermano, en claridad. Y ustedes, es más, a nosotros nos dice, ustedes ni pueblo eran. Ustedes ni pueblo eran. Ustedes estaban alejados de la ciudadanía. Sí, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero yo vine a este mundo, dice el Señor, e hice una declaración. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, mira qué tremendo, así como escondidito, así como camuflachado nos manda el Señor, hermano. Porque nosotros ya sabemos que nosotros venimos del cielo, hermano. ¿Acaso no dice que fuimos creados en Cristo Jesús, hermano? ¿Acaso no dice que nos morimos con Cristo Jesús? ¿Acaso no dice que resucitamos con Cristo Jesús? ¿Acaso no dice que estamos sentados en los lugares celestiales? Ay, y yo sin saberlo, hermano. Ay, y yo sin saberlo. Fíjate, todo lo que Dios ha hecho y nosotros sin saberlo. Sin embargo, bendito sea Dios por la fe, hermano. Es que dice que del oír esta palabra es que viene la fe, hermano. Despiértate, hermano. Levántate de esa tu situación. Si este pacto, hermano, es para todo el que le eche mano. No dice el Señor, pues, los valientes se arrebatan el reino. Los valientes. ¿Por qué crees tú que hombres pecadores como aquella mujer sirofenicia, hermano, con maldiciones ancestrales, una mujer que venía con un trasfondo de maldición, viene y tiene fe y dice, sí, dice, pero los perrillos podemos comer de las migajas que se caen de la mesa? Aleluya, gloria a Dios, hermano. Esto es tremendo, hermano. Mira cómo es que tú resultas creyendo en esto. Así que gracias a Dios con este pequeño trasfondo de 40 minutos con saludos y comerciales, podemos hablar de un punto. Amén. Fíjate que lo que los judíos en los tiempos antiguos conocían, lo único que ellos conocían era pasar por el altar y pasaban por el altar para presentar sacrificios por sus pecados. Y ellos lo hacían de acuerdo a su situación económica. Porque tú sabes que los judíos presentaban su ofrenda de acuerdo a su situación económica. Si un judío era pobrecito, él podía presentar un par de palominos, ahí unas dos avecitas. Si tenía un término medio económico, podía presentar una oveja. Y si era pudiente, tenía su economía mejor que la de otros, él presentaba un toro. Y esos sacrificios eran ofrecidos diariamente, cada día estaban ofreciendo esas ofrendas por el pecado. Y una vez al año, en el día de la expiación, porque tú sabes que así era la ley, en el día de la expiación, ellos hacían algo maravilloso para hacer la ofrenda por el pecado. Por eso, en la mente de los judíos, según sus tradiciones, no había nada más que la ofrenda por el pecado. Hoy día el principio es el mismo, hermano. Por ese motivo es que después de hablar de la ofrenda por el pecado en los capítulos 7, 8 y 9 de Hebreos, el escritor de Hebreos al inicio del capítulo 10 nos da una conclusión adicional. Los primeros 18 versículos del capítulo 10 ahí nos dice, primero mira lo que dice, él dice, ustedes creyentes judíos, pueden darse cuenta que todos los sacrificios ofrecidos por los sacerdotes levíticos
jamás pueden quitar el pecado, ni tampoco pueden perfeccionar a los adoradores. Esos sacrificios no son nada, no son nada. Esa es la conclusión. Así que inclusive el Antiguo Testamento predijo que Cristo vendría y que Él ya no vino a ser, escuche bien, una ofrenda así regular por el pecado, sino que dice que vino a ser el único sacrificio por el pecado, el único que Dios acepta. Y este sacrificio único no solo ha reemplazado todos los sacrificios del Antiguo Testamento, sino que los ha terminado. Les ha puesto fin, hizo cesar los sacrificios. Aleluya. Por tanto, nosotros no necesitamos hacer diferentes ofrendas porque el sacrificio de Cristo ha reemplazado, ha terminado todos aquellos sacrificios. Ese es el punto principal que encontramos en los primeros 18 versículos de Hebreos 10, los cuales son una conclusión repetitiva. Escucha esa expresión que estoy usando. Es una conclusión repetitiva de los capítulos anteriores. En el Antiguo Testamento se llamaban ofrecer continuo sacrificio por el pecado. Pero en el Nuevo Testamento todo eso ha terminado. En el Nuevo Testamento no hay continuo sacrificio de ofrendas por el pecado. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado, hermano, para que Dios ya no necesite esas ofrendas de su pueblo? ¿Qué es lo que ha cambiado para que Dios ya no necesite esas ofrendas para tratar con el pecado de su pueblo? Porque esas ofrendas no tenían la capacidad de purificar, no tenían la capacidad de eliminar la conciencia del pecado. Por el contrario, estaban allí como un recordatorio continuo, día tras día, año tras año. Sin embargo, la maravillosa ofrenda, el sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios, ha llegado Cristo y es Dios viniendo en la carne para terminar con el problema del pecado. Así que el Salmo 40 lo declara, hermano. En el Salmo 40 tú vas a leer que dice que Dios no quiere sacrificios ni ofrendas, sino que en lugar de eso, más bien le preparó un cuerpo. Se preparó un cuerpo, hermano, refiriéndose al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Se preparó un cuerpo. Entonces, por eso es que conocemos al Dios encarnado. A mí me da tristeza, hermano, que haya tanta gente en plena ignorancia, tanta gente que no entienda, hermano, que Dios para poder ponerle fin al pecado se tuvo que hacer hombre. Para ponerle fin al pecado, Él tuvo que hacerse hombre porque solo la muerte física le pone fin al pecado. Así está declarado en Hebreos. Léelo conmigo, hermano. Hoy me hizo falta mi secretaria porque ni secretaria ni secretario tengo hoy. Mi secretaria Ana pone los versículos y mi secretario Jorge Chiriboga los pone cuando ella no los pone y de repente los ponen los dos y hoy ninguno de los dos está presente. ¿Se dan cuenta cómo noto yo cuando alguien no está presente? Ay, hermano Carrillo, no haga complaints. De verdad. Entonces les decía que aquí podemos leerlo en Hebreos. Si ustedes se van conmigo hasta Hebreos 2, Hebreos 2:14. En Hebreos 2:14, mire cómo dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Se da cuenta? ¿Para qué es que Dios nos ha dado un cuerpo de carne y sangre? Para que por medio de la muerte vencer al diablo. Yo no sé por qué hay muchos que tienen problema de entender que Dios se encarnó para vencer al diablo, hermano. Así que el punto aquí es que Cristo quitó
quitó el antiguo pacto y estableció el nuevo pacto. Cristo quitó las ofrendas por el pecado del antiguo pacto para establecer la única ofrenda por el pecado, el cuerpo de Cristo, de una vez para siempre. Esto se ha cumplido, hermano. Esto está cumplido, ya no hay necesidad de ofrendas por el pecado. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Simplemente poner a un lado el pecado y acercarnos a Dios. Simplemente. Usted me ha escuchado predicar durante estas semanas. Usted y yo somos personas de fiesta. Usted y yo debemos de entender lo que es el testamento. El testamento es una voluntad. El testamento contiene legado. El legado nuestro es gozarnos todos los días. Nosotros ya no tenemos problemas con el pecado, hermano. Tu pecado está resuelto. Ay, hermano Carrillo, pero yo siempre ofendo a Dios. Pídele perdón y sigue adelante. No te quedes en el pecado. O sea, ahora, si te quedas en el pecado es porque ahí sí vas a tener problemas. Pero cualquier pecado que llega a tu vida, no importa cuál sea, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, levántate, vete en paz y no peques más. Esa es la solución para el pecado. Vete en paz y no peques más. Vete en paz y no peques más. Ay, hermano, pero la regué 10 veces ayer, pediste perdón 10 veces. Vete en paz y no peques más. El pecado ya no es tu problema. Si tú le haces mucho énfasis a tu pecado, y es lo que las iglesias hacen, ay, el hermano Carrillo no predica contra el pecado. Hermano, no me saques de contexto, por favor. Yo estoy bajo contexto. El pecado es otro contexto. Estamos hablando, hermano, que nosotros hemos sido liberados del pecado y de la muerte. Pero si solo en eso nos mantenemos haciendo énfasis siempre, es que, hermano, mira a los predicadores, es que hay pastores que no predican contra el pecado. Hermano, el pecado se acabó. ¿Para qué le estás haciendo énfasis? ¿Para qué lo estás reviviendo? Sí, por eso es que Pablo dice, perseveraremos en el pecado en ninguna manera. Pero el pecado, hermano, es claro que ya lo eliminó Cristo. O vas a tomar en vano la sangre de Cristo, o vas a tomar en vano el perdón de Cristo, vas a pisotear la sangre de Cristo. ¿No ves lo que dice el escritor de Hebreos? El escritor de Hebreos dice que tengamos cuidado de no pisotear la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo está viva. La sangre de Cristo es para nuestra limpieza. La sangre de Cristo, solo por medio de la sangre nosotros podemos ser limpios. Aún en la ley había que rociar el libro y había que rociar a la gente de sangre, porque en la ley no hay remisión de pecados si no hay sangre. Por eso tenemos sangre. Gracias a Dios por la sangre de Cristo. Oh, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es para... Y no la uses mal, porque algunos hermanos la usan para cubrirse. Dice que me cubra la sangre de Cristo. Ya parece como que fuera un amuleto la sangre de Cristo. No, hermano, la sangre de Cristo acaba con todos tus pecados. Los elimina. ¿Ofendiste a Dios? ¿Qué te impide pedirle perdón y la sangre está aplicada? Si la sangre está viva, está a la orden tuya. Dice, si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sí, tienes que tener comunión con los hermanos. Y cuando tienes comunión con los hermanos, puedes aplicarte la sangre. La sangre te es aplicable. Hermano, comparte la página, mira, comparte la página. Acuérdate que después de 20 minutos de estar hablando el hermano Carrillo viene lo bueno. Muchas veces uso los primeros 20 minutos para comerciales, pero ya después de 20 minutos esto entra, hermano, en lo sabroso. Así que creo que has entendido, pues, que está eliminado el pecado por Cristo. Aleluya, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Mañana seguimos. Así que mañana voy a hablar otro poquito más del capítulo 10 de lo que estamos hablando, porque no me alcanzó el tiempo debido a los comerciales. Y por eso a veces mi esposa dice, ya, ya, hombre, predica. Sí, algunos se me desesperan. Me recuerdo que una vez entró una hermana y ni bien había entrado y yo estaba en comerciales, hermano. Y me dice, bueno, bueno, ¿qué va a predicar hoy? Pues póngase a predicar. Hasta me regañan, hermano, cuando me pongo a dar comerciales. Dios te bendiga. Dios te guarde. Si entendiste la última parte de lo que prediqué, con eso basta.
Si algo que dije no te edificó, échalo a un lado. No estés agarrando mis plumas ni mis huesos. Cómete mi carnita. Dios te bendiga y te guarde. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Despídete, despídete.